Buen día, licenciada. Nosotros somos integrantes del grupo número 2 y vamos a profundizar un poco lo que es poder y distribución de autoridad. Para comprender la importancia de lo que es el poder y la distribución de autoridad dentro de una organización, por lo que debemos realizar un gran recorrido por los diferentes tipos de poder y distribución de autoridad que existen en una organización con sus respectivas características, su funcionalidad, ventajas y desventajas. Nuestros objetivos para este tema es explicar la influencia e importancia de poder y distribución de autoridad, identificar la diferencia entre poder y autoridad, determinar por qué el poder está relacionado con la historia y describir conceptos básicos. Poder y distribución de autoridad. La estructura organizacional proporciona un patrón de relaciones lógicos claro a las personas que interactúan dentro de la estructura organizacional, ya que se necesitan reglas que les permiten hacer que la estructura funcione con eficacia. Es notable que los gerentes no pueden ocuparse de todo lo que se tiene que hacer para realizar el plan estratégico de una organización. Por eso se debe tomar en cuenta qué autoridad delegar en los gerentes de rangos más bajos a quienes no son gerentes. Para Robbins, la autoridad implica derecho a dar órdenes en virtud de una posición jerárquica, mientras que el poder implica una imposición de decisiones con base en la facultad que tiene el gerente de aplicar decisiones o aplicar castigos a su libre albedrío. El poder puede estar presente en cualquier tipo de relación en las organizaciones. Los gerentes ejercen poder, ya que es una capacidad de ejercer influencia, es decir, la capacidad para cambiar las actitudes o la conducta de personas o grupos. Los gerentes no son los únicos que pueden ejercer influencia dentro de la organización. Los empleados a veces hacen y dicen cosas que tienen influencia con los gerentes. Cuando se trata de poder, cualquier organización es un sistema abierto. Aspectos culturales del poder. En algunos países del mundo se dice que la cultura respalda el hecho de que en las organizaciones el poder debe ser distribuido de una forma sistemática. Se dice que en Japón, Italia, Francia, se consideran que las personas que detectan el poder son superiores. Se supone que los superiores son otra clase de personas. Esas personas deben verse lo más poderosas posible. Stanley Milgram. En el año de 1960, Stanley Milgram realizó una serie de experimentos entre la conciencia personal y obediencia a una figura de autoridad. Milgram pidió a una muestra aleatoria de habitantes de New Haven, incluyendo estudiantes, de que estaban averiguando si las personas aprendían mejor mediante los refuerzos positivos o negativos. El sujeto sería el maestro y el otro sujeto el aprendiz. El maestro leía una serie de pares de palabras. Si el aprendiz respondía correctamente con la segunda palabra del par, pasaba a la siguiente palabra. Y si respondía incorrectamente, el maestro tenía que propinarle descargas eléctricas. El único factor que tendía a hacer que el maestro detuviera el experimento era la ausencia de la figura de autoridad. Características básicas de Kotter para un manejo exitoso del poder. Son muy sensibles a las fuentes de su poder. Saben que cada una de las 5 bases del poder tienen sus méritos. Cuentan con metas para su carrera, las cuales les permiten desarrollar y ejercer el poder. Entiende que el poder es necesario para lograr que se hagan las cosas. Reconoce los diferentes costos, riesgos y beneficios de las 5 bases del poder. Medios básicos de Kotter para obtener poder organizacional. Las actividades extraordinarias, la visibilidad, la relevancia, los patrocinadores. La función principal de los gerentes es encontrar a las personas que tienen mayor talento, motivación e interés. El poder no está limitado a los gerentes, es una realidad importante de la vida de las organizaciones. Los gerentes no deben solo de entenderlo y aceptarlo como parte fundamental de su trabajo, sino también debe aprender a ejercer para apoyar sus metas y las de las organizaciones. Autoridad.
Concretamente, la autoridad formal es poder legítimo y cuando hablamos de poder legítimo es cuando esa persona fue elegida y asignada a su cargo, que en este caso es la autoridad. Sin embargo, con frecuencia el término se usa en un sentido más amplio cuando se habla de otro tipo de poder. La autoridad formal es el tipo de poder que se asocia con la estructura y las administraciones de las organizaciones. Dentro de la autoridad existen dos posiciones. Está la posición clásica, que se dice que la autoridad tiene su origen en un nivel muy alto y de ahí hacia abajo lícitamente de un nivel a otro. La segunda es la posición de aceptación. Esta es la perspectiva del origen de la autoridad formal. Considera que la base de la autoridad está en un fluido y no en un influyente. Bernard dice que las organizaciones están compuestas por unas relaciones complejas entre humanos que son también complejos. Bernard y Herbert Simon ampliaron esta perspectiva tradicional de la autoridad formal proveniente que las personas aceptan órdenes y por consiguiente conceden autoridad a quien se los gira. Y cuando hablamos de estas posiciones, posición clásica y posición de aceptación, es como decir una directiva. Se va desglosando en de presidente, vicepresidente, secretario y así. En la autoridad lineal y de staff. Estos tipos de autoridad se difieren de acuerdo al tipo de poder en el que están fundamentados. La autoridad lineal, esta autoridad tiene la responsabilidad directa de alcanzar las metas de dicha organización. La autoridad de Estado corresponde a personas o grupos de una organización que ofrece servicios y asesoría a los gerentes de línea. La autoridad funcional se requiere para realizar varias actividades dentro de la organización. Esto vamos a poner ejemplo en una obra. En una obra, la autoridad lineal sería los ingenieros. En la autoridad de staff sería en este caso los albañiles. Y en la autoridad funcional, en este caso entrarían los ayudantes de albañiles. En esa presentación llegamos a las conclusiones y miramos que se explicó de manera clara y concisa la importancia del poder y la distribución de la autoridad y cómo ésta es indispensable para el control en donde se aplique. También se dejó clara la diferencia que existe entre la autoridad y el poder, además de cómo se identifica y cómo se aplica. Se determinó también la relación del poder con la historia y cómo se puede explicar las fuentes de poder. En esta presentación se definieron conceptos, tipos y también cuál era la ventaja y desventaja de la autoridad. Esto fue todo en la presentación sobre la poder y distribución de autoridad.